Bueno, para empezar les voy a comentar algunos de los objetivos que queremos lograr con este tiempo de una vez al mes. Este tiempo solamente va a ser una vez al mes, los primeros domingos del mes a esta hora, ¿listo? Va a ser como una especie de encuentro bíblico, pero para todos, que llamamos la Escuela de Padres. En primer lugar, lo que queremos lograr es fortalecer a los padres en la labor de criar hijos. ¿Listo? El primer objetivo. ¿Fortalecer a quiénes? A los padres. Entonces este no es el principal objetivo, no son los muchachos. Bueno, en cierta forma sí, pero ¿a través de quiénes? De los padres. ¿Listo? Lo segundo que queremos que pase es que se fortalezcan las relaciones entre padres e hijos. Que se fortalezcan las relaciones entre ¿quiénes? Entre padres e hijos. Vamos a tener que pedirle mucho al Señor como padres a llegar al corazón de nuestros hijos. La realidad que tenemos es que hay relaciones entre padres e hijos que son muy superficiales, muy superficiales. Los padres no conocen el corazón de sus hijos y no han buscado las formas de llegar a entrar a sus corazones. Entonces por eso tenemos muchachos que no quieren tener relación con sus padres, no porque en ese momento rompieron esa relación, sino que regularmente es porque nunca se ha tenido esa relación. Nunca se tuvo una relación cercana, nunca se tuvo una relación en la cual podamos llegar al corazón de ellos. Entonces fortalecer las relaciones entre padres e hijos. 3, dar herramientas bíblicas para que los padres puedan hacer su tarea en formar hijos. Dar herramientas bíblicas para que los padres puedan hacer su tarea de forma efectiva. Y 4, el objetivo principal, creo que más allá de buscar mejorar nosotros como familia, hay algo que va por encima de eso. Y lo que va por encima de eso es que las familias puedan dar gloria a Dios, porque ese fue el diseño que Dios tuvo para la familia. El objetivo fue que la familia diera gloria a Dios y que impacte también a otros, la vida de otros. Que ustedes puedan crecer lo hacen para la gloria de Dios, pero también que ustedes puedan crecer es con el objetivo de que ustedes como familia puedan impactar la familia, otras familias, y esas familias puedan decir, ¿y ustedes qué es lo que tienen? Que veo que ese padre tiene esa relación tan profunda con sus hijos. ¿Ustedes qué es lo que tienen? Que veo que sus hijos quieren alabar y glorificar a Dios y vivir para Él. ¿Qué es lo que tienen ustedes? Bueno, lo que nosotros tenemos es a Cristo. Y lo que nos motiva a todo esto es glorificar a Cristo. Entonces, ese es el cuarto objetivo, que las familias impacten para la gloria de Dios y para una labor que el Señor nos ha dejado, que es discipular las naciones. Y discipular las naciones, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de que hayan padres piadosos y familias que sigan y honren y glorifiquen el nombre de Dios. Entonces, cada primer domingo del mes nos vamos a enfocar en esto, y vamos a estar rindiendo cuentas de todo esto que vamos hablando, vamos a estar rindiendo cuentas durante el mes y cada vez que nos veamos. Entonces, algunos temas que vamos a tratar, por ejemplo, son el cultito familiar. ¿Cuántos ya iniciaron un cultito familiar? Muy bien, ahí vamos a seguir animándolos a que sigan con enfocando el cultito familiar y la responsabilidad, en primer lugar, los que son hombres, cabeza de hogar, es que esa responsabilidad la tiene usted. Usted como papá, como hombre de la casa, es el que tiene la responsabilidad de guiar todo esto que se llama el culto familiar. ¿Listo? Entonces, ¿sí le estoy dando duro a los hombres? Sí. ¿Listo? Entonces, tranquilos, aguanten ahí, con valentía, con firmeza, aguanten ahí. Pero el cultito familiar, las que son madres cabeza de hogar, entonces es su responsabilidad como mamá generar todo eso del cultito familiar. Aquellas que son madres que están acá y que su esposo no es creyente, pues va a tener que hacerlo con mucha firmeza como mamá, hacerlo y hacerlo constantemente. ¿Listo? Otro tema que vamos a hablar, la inversión en la vida de los hijos. Otro tema, el valor de los hijos, que es con el que vamos a iniciar el día de hoy. Y en otro tema, la disciplina de los hijos. La disciplina de los hijos. ¿Cuántos quieren disciplina? Yo no, pero a veces es que necesaria, ¿cierto? Dios a su hijo que ámalo, disciplina. Entonces vamos a hablar acerca de la disciplina de los hijos. Las tareas.
Bueno, voy a asignarles unas tareas. Voy a decirles las tareas al principio, porque cuando estemos al final algunos van a estar medio dormidos, entonces así están despiertos de una vez ahora. ¿Listo? En la primera tarea. ¿Listo? La primera tarea es que van a tener que estudiar la predicación que el pastor Matías dio aquí, la primera de la crianza de los hijos, que habla del Salmo 70 y algo y el Salmo 127. Ahorita vamos a estar viendo ese. ¿Listo? Entonces van a ir al canal de YouTube de la iglesia y tienen un mes para escuchar esa predicación. Y no solamente escucharla, ponerse ahí juiciositos y empezar a ¿qué? A escribir y mirar qué son los desafíos que Dios hace a su vida. Por eso deberían tener un cuaderno que sea solamente para escuela de padres. ¿Lo trajeron hoy? No. Entonces, ¿en qué están escribiendo? ¿En la servilleta con la que se va a limpiar en el almuerzo? Ah, no, ahí está el cuaderno, ahí está el cuaderno. Listo, entonces, esa sería la primera tarea. Escuchar la predicación del pastor Matías, Salmo, la primera que es de la crianza de los hijos, está en el canal de YouTube de la iglesia. ¿Listo? La segunda tarea es que hay unas predicaciones de unas personas que se pusieron a hacer un tema que llama crianza reverente. Póngalo ahí, crianza reverente. ¿Listo? Crianza reverente. Yo les voy a enviar cuatro, ese también está en un canal de YouTube que se llama Crianza Reverente. Y esas 4 que les voy a mandar, ustedes pueden escuchar más. Creo que han sido muy buenas. Nosotros estuvimos escuchándolas con Lili por algún tiempo y eran muy buenas, muy buenas. Entonces, uno es el inicio de lo que quieren lograr. El otro habla del devocional familiar, el otro el reino de Dios y el otro la autoridad bíblica. Aquí tengo los links y ustedes se los voy a enviar para que ustedes lo escuchen. Son 4. Ustedes pueden escuchar más, pero por lo menos ¿cuántas? 4, por lo menos 4 que van a hablar específicamente de los temas que vamos a estar tratando. Y son 4 porque el desafío es escucharla una por semana. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Entonces serían 4 predicaciones. La de Matías sería la quinta. 4 predicaciones de crianza reverente. Y la otra tarea o el tercer desafío es iniciar el culto familiar por lo menos un día por semana si todavía no tienen establecido esto del culto familiar. ¿Listo? Ese sería el tercer desafío. Entonces, primer desafío, la predicación de Matías en el canal de la iglesia. El segundo desafío, estas 4 predicaciones de crianza reverente y tomar nota. Lo que me gustaría que pasara, y sería algo lindo, sé que a veces no se puede, pero inténtenlo, es que lo escuchen como esposos. Escúchenlo juntos. Siéntense juntos a tomar un tiempo para estudiar sobre esto. Y todos estos podcasts, porque no son videos sino son audios, todos estos podcasts tienen preguntas a las que ustedes pueden ir y responder esas preguntas. Eso es más fácil, porque no tienen que formular las preguntas ustedes, sino que ellos hacen las preguntas y esas preguntas son muy, muy específicas y dan mucho al corazón. Y es bueno para que los esposos puedan charlar, ¿cierto? ¿Charla con su esposa? Bueno, esa pregunta sobraría, pero por las dudas. ¿Charla con su esposo o esposa? Sí. ¿De qué charlan? De todo, ¿cierto? Charlamos de la vida, del trabajo, de que hay que pagar las cuentas, de cosas generales, y está bien. Eso es una conversación superficial. Ahora lo que intentamos hacer es que con esto ustedes puedan llegar a una conversación más profunda, más profunda. Sé que es difícil para algunas de las mamás que sus esposos no son creyentes, va a ser complicado. No sé si se va a poner a escuchar con él, pero dígale, de pronto sí, nunca se sabe. Pero si no, tranquila, el Señor te ha dado también las herramientas para que puedas llevar tu labor como mamá. Pero la idea de esta tarea es que como esposos la escuchen juntos y como esposos respondan juntos.
para que puedan llegar a tener una conversación no tan superficial, que es lo que nosotros como matrimonios por las situaciones a veces tenemos, sino que podamos llegar a una relación y una comunicación más profunda, específicamente con el tema de la crianza de los hijos. ¿Entendidas las tareas? ¿Se animan? Dicen, no, pero le toca, es como una tarea. No me animo, pero me toca sí. Y pues no le toca porque no está obligado a hacerlo, pero si quiere realmente crecer en esto, va a tener que ponerse en la tarea de hacerlo. Va a tener que ponerse en la tarea de hacerlo. Para los muchachos también, es así, ustedes están acá, escuchen esas predicaciones, son buenas, tomen nota. Un día ustedes van a ser mamá o papá, si Dios lo permite así, un día van a hacerlo. Y todo esto, si se pueden tomar las herramientas desde ahora, les va a ahorrar muchas frustraciones y dolores de cabeza a los muchachos. Recuerden que Matías decía algo, lo iba a pasar acá, pero ahora que me acuerdo, ¿en qué se fija un muchacho cuando está pensando en una chica? Decía, en cómo le cuelga el cabello, ¿cierto? Sí, en eso se fijan. Le cuelga lindo el cabello para el lado derecho, o le cuelga lindo para el izquierdo. Pero los muchachos no se van a fijar, muchachos que quieren amar a Dios, no se van a fijar en cómo les cuelga el cabello, se van a fijar en una mujer que va a ser la mamá de sus hijos un día y que va a estar preparada para esto, va a estar preparada para esto. En eso se van a fijar. No es que esté mal que le cuelgue el cabello de lado, no, esas son cositas que también los van a enamorar. Pero esa no es la razón principal, esa no es la razón principal. Entonces, ¿cómo vamos, padres? ¿Ya se desanimaron? ¿No? ¿Están animados? Dice, no voy a volver a este curso nunca más. Bueno, está bien. Está bien, aquí nos quedamos con los que quieran trabajar, con los que quieran trabajar. Empezamos con el punto 1, que es la sesión del día de hoy. Tenemos media hora específicamente. Y la sesión 1 es el valor que Dios le da a los hijos. ¿El valor que Dios le da a quién? A los hijos. Y como esto es una clase de escuela o de escuela de padres, entonces vamos a intentar pensar en cómo ve la sociedad los hijos hoy. ¿Listo? Ahora es el momento en el que pueden hablar. ¿Cómo ve la sociedad los hijos hoy? O bueno, también puede haber aquí confesión de pecados, ¿no? También. El pecado no lo queremos esconder, lo queremos exponer porque el pecado se quiere esconder. Entonces usted puede levantarse y decir, mire, con tristeza de mi corazón tengo que decir que en algún tiempo, o en este tiempo, o hoy, estoy viendo a mis hijos como un estorbo. Es dura, Lorena hizo, es fuerte el término. Pero el corazón egoísta de nosotros nos va a llevar a que nosotros pensemos así de nuestros hijos. ¿Qué dice la sociedad en cuanto al valor de los hijos? ¿Son valiosos los hijos para este mundo y para la sociedad? No. ¿Qué se piensa en cuanto a los hijos? ¿Son qué? ¿Son una carga? ¿Son un lujo? Un lujo que no se quieren dar. Yo y Javier. Sí, Pedrito. Por ejemplo, cuando una mujer va a la EPS, le están recomendando no tenga hijos. Gracias. Cuando, digamos, una mujer va a una EPS hoy en día, le están recomendando no tenga hijos. Los hijos, En las EPS, en la selva están yendo, miren, ellos no tienen medicinas. Allá en Tabaque nosotros llevamos acetaminofén, cosas para las infecciones. Y cada vez que nosotros tenemos eso, siempre llega alguien. Me sale de la cabeza con una pasta. Para ellos son muy buenos los medicamentos. Pero ¿saben qué sí están por todas las comunidades yendo con campañas médicas? Preservativos y métodos anticonceptivos para las indígenas. ¿Para qué? Para que puedan tener relaciones sexuales antes del matrimonio sin ningún problema, o sea, siendo permisivos con el pecado,
pero y dándole totalmente en la espalda de Dios con el diseño que era hecho. Entonces, sí, los hijos hay que muestrarlo, no más, alguien más que quiera compartir un lujo que no se quiere dar. No quieren tener hijos. Nosotros estuvimos dando una consejería prematrimonial una vez a una pareja y llegamos al tema de los hijos. Y les dijimos, bueno, ¿cuántos hijos quieren tener? ¿Sabe cuál fue la respuesta? No queremos. ¿Por qué no quieren tener hijos? Porque literalmente dijo así la mujer. Dijo, los hijos me quitarían a mí la posibilidad de realizar lo que yo tengo planeado para el futuro. Los hijos no entran en los planes que yo tengo para el futuro. Así, literalmente no lo dijeron. Literalmente no lo dijeron. Aleluya. Sigamos. Tampoco ahora tenemos un problema y es la humanización de los animales. Ajá. Entonces, hay parejas que dicen, no tengo hijos porque tengo gato. Ajá. No tengo hijos porque ya tengo un perro. ¿Listo? Y ese es como el hijo de la que tenemos nosotros. Entonces, ese es algo que ya se está viendo cada vez más común. Más común, humanización de los animales. ¿Por qué? Claro, y volvemos a la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué sí llamarme mi hijo gatuno y mi hijo perruno y mi hijo ratuno y mi hijo ovejuno y mi hijo vacuno? Pajaruno. ¿Por qué? Porque no se tiene el concepto ahora de los hijos que son engendrados por una mamá. Miren, aquí decía Matías en la predicación, planteamos el problema. No podemos dejar de pensar en la importancia de este tema y lo imprescindible que es para la vida de la iglesia, porque queremos que Dios pueda usarnos. Nosotros como iglesia queremos que Dios pueda usarnos para cumplir con la gran comisión y así ser de agradables a Dios y ser de gloria para su nombre. Al mismo tiempo queremos ver la obra de Dios avanzar. O sea, ¿estamos anhelando que la obra de Dios avance? ¿Estamos anhelando que la obra de Dios se extienda hasta el último de la tierra? ¿Que se puedan hacer discípulos aquí y hasta el último de la tierra? Ese sí es un anhelo del corazón, porque quizá por ahí empieza también todo el problema. Porque es que los hijos y la familia son fundamentales para hacer esa obra que el Señor ha encomendado hacer. Dios tiene en el centro y en el centro de su plan a la familia. Entonces, ¿cómo se va desarrollando eso? ¿Qué herramientas necesitamos y qué programas necesitamos? Es la pregunta que muchas veces se hace, nos hacemos, bueno, ¿qué métodos utilizamos? ¿Qué hacemos para que nuestros hijos salgan bien? ¿Qué hacemos para que ellos no se contaminen con este mundo? Bueno, la labor para que eso pase va a empezar ¿desde dónde? Desde la casa. Eso fue lo que Dios diseñó. La solución no viene de algo externo. La solución viene ¿de quién? De Dios. Y Dios lo dejó tan claro en la palabra que a veces nos asombraría. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere ver? Dios quiere observar un corazón dispuesto, quiere que en el centro de nuestras familias esté su palabra, su plan, su propósito. Él ha diseñado que hombres sean los que estén liderando. Por eso les decía, la tarea del hombre es muy importante, muy valiosa. En esta iglesia no pasa, espero, que la mujer sea la que está llevando todo el impulso de la vida espiritual familiar. Hablando de hogares en donde el hombre y la mujer reconocen ser creyentes. Entonces, ¿qué es el diseño de Dios? Dios quiere hombres liderando sus hogares, mujeres cumpliendo con su rol de la crianza, hijos sometiéndose y obedeciendo a Dios. Y esa última parte nos gusta, ¿cierto? ¿Cuántos quieren que sus hijos se sometan a Dios? ¡Amén! ¿Está usted como padre liderando el hogar? Porque ahí es donde empieza toda la situación. Como padre está liderando usted el hogar, como madre usted está enfocada en la crianza de estos hijos. No, queremos que nos salgan bien, decimos entre comillas, queremos que nos salgan bien, pero nosotros no estamos cumpliendo ¿con qué? Con la responsabilidad. Entonces, ¿van a salir bien? Por la misericordia de Dios algunos sí. Pero la mayoría, desafortunadamente, lo que van a hacer, decía Matías, lo que van a hacer es generarles ¿a qué? A ira, con su permisividad.
generarles a ira con no ponerles límites. ¿Cómo cuando les damos un poquito de libertad no responden en obediencia, sino que responden en qué? En rebeldía. Porque el darles libertad nos va a provocar a ira. Entonces, cuando uno no hace su labor como padre, va a provocarles a ira a los hijos también. Y uno ve como la libertad como los provoca ira. No había pensado en ese concepto tan específicamente hasta que Matías lo predicó. Y tengo estas semanas, échele cabeza con nuestros hijos. ¿Recuerdan que él hablaba el ejemplo este del auto? Cuando les doy libertad de no ponerse el cinturón de seguridad, ¿qué pasa? Uno dice, pues bueno, van a estar más tranquilos porque es lo que quieren. Entonces ahí estamos con nuestros hijos, con Ana y con Tiago. Empezamos. Ahora tienen que ir ¿con qué? Con el cinturón de seguridad en el carro. Ellos quieren irse sin el cinturón. ¿Nos podemos quitar el cinturón? No. ¿Nos podemos quitar el cinturón? No. ¿Ya nos podemos quitar el cinturón? No. Ahí, con el cinturón. Listo. No se pongan el cinturón. Empiezan a pelearse entre ellos. Empiezan a sacar la cabeza así por el medio de las dos sillas. Empiezan hola papi, a estar por acá. Se empiezan a golpear. Empiezan a quitarse las cosas unos con los otros. La libertad es difícil para la vida de los muchachos. Es difícil para la vida de los muchachos. Y en lo que falla el padre es en pensar que la libertad no los va a provocar a ira, sino que la libertad lo que va a hacer es hacer que el muchacho me quiera más. Miren, aquí hay varios padres que me han dicho a mí, cometí un error con mis hijos. ¿Cuál fue el error? Les dejé hacer lo que ellos pedían. Y les di, y que esto, ay mami, me hacían esos ojitos que yo no me podía resistir porque es mi bebé. ¿Y ahora cómo están? Están lejos de Dios. La libertad no ayudó para que estos muchachos conocieran de Dios y se aferraran a Dios, sino que la libertad hizo que ellos se rebelaran más contra Dios porque los provocamos a ira. Y es más, espero que esto sea un ánimo para todas las parejas, familias que están aquí ya con hijos grandes, para que no sigan siendo permisivos con sus hijos. Aun cuando ellos ya son grandes, tienen hijos y tienen esposas, y a veces uno ve un desorden en esos hogares y uno ve a los padres siguen siendo permisivos, siguen dándoles para que el niño no se ofenda. ¿Y el bebé cuántos tiene el bebé? 42. ¿Cuántos tiene el bebé? 35, 30. Y uno dice, algo está pasando aquí, algo no se ha entendido, pero como abuelas siguen siendo permisivos, como padres siguen siendo permisivos. Lo que están haciendo es seguir y generando ¿qué? Ira, amargura, resentimiento y rebeldía contra Dios y su palabra. Entonces, aquí tenemos estos hombres y mujeres que quieren cumplir con el rol de Dios, con el diseño de Dios, y queremos ver todo esto en las familias. En ese contexto de una familia piadosa es donde se desarrollan los hombres y las mujeres que van a servir a Dios, quienes van a agradarle a Dios y quienes van a discipular a las naciones. O sea, usted ve a su hijo y tiene que ver a su hijo como ahorita lo vamos a ver en el Salmo, una flecha que va a ser lanzada al mundo para discipular a las naciones. Ese es el objetivo que usted tiene como papá. Yo sé que a veces uno, como padre, desea, yo quiero que mi hijo sea futbolista. ¿Y para qué? ¿Se ha preguntado por qué? Yo quiero que mi hijo sea un ingeniero, que trabaje en tal cosa, que sea un profesional. ¿Para qué? Para llenar mi orgullo puede ser, para tener que sacar pecho y decir, mi hijo es un abogado. Y eso le da cierto ¿qué? Estatus y cierta tranquilidad. No sé, no estoy diciendo que no vaya a ser, pero el primer objetivo que tiene usted como padre es que sus hijos sirvan a Dios, le agraden a Dios y sean los instrumentos para discipular a las naciones como el Señor lo quiere. A veces creo que la situación pasa también en un egoísmo del corazón, que uno quiere que su hijo sea profesional y tenga plata
yo he escuchado a algunos, para que me saquen de pobre. Si su hijo llega a ser profesional en el fútbol, va a salir de pobre. Pero ¿sabe qué? Si no tiene un corazón correcto, quizás se va a olvidar de usted. No se va a acordar de usted. Y todos sus objetivos y todo su enfoque en que él se llene de plata, van a quedar a un lado porque ese corazón irritado contra Dios solamente va a querer su propio beneficio y su propia gloria. Entonces, el hogar es una pieza clave en el plan de Dios. El hogar es una pieza clave en el plan de Dios. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué le dijo al hombre? Le dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, en esta versión dice, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Dice, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Dónde está eso? El primero que llegue le damos un premio. El primero que llegue aquí y se pare y lo lea y nos diga qué versículo es, le damos un premio. Por 2,000 pesos. Y yo me voy a cobrar 2,000 pesos. El primero que se pare y yo lea ese versículo. ¿Qué dice? Génesis 1. Yo no dije primero que levante la mano y diga yo tengo los niños. Yo no dije primero que venga aquí y se pare. Yo dije primero que lea el versículo. ¿Sí o no? ¿Muy claro? Pero bien. No había encontrado, pero 2,000 pesos para que salga. ¿Está? Para que invite al almuerzo, Vanessa. Entonces, hubo en Dios una orden y un plan. La orden y el plan es tener que hijos. Aquí yo sé que hay muchas jovencitas que están luchando por eso, porque hay un mundo que está poniendo en sus corazones que les dice los hijos son un estorbo. También la verdad es que tenemos que ser sinceros, y también creo que pasa porque como padres no hemos sido buen ejemplo para ellos. Los papás no les importan sus hijos. Los papás se la pasan peleando. Sus papás se la pasan escuchando de sus padres, usted sí jode. Perdón la expresión. Váyase de aquí, eche para allá. ¡Ay, otra vez! ¿No puede hacer nada bien? ¿Es que no le he enseñado? Y entonces uno empieza a pensar, claro, sería natural que ya con el pecado que tiene uno del ser humano adentro, que se inflama y se inflama, con unos padres que no están haciendo su labor, sino que están totalmente tergiversando todo el diseño, ¿sería natural que quisieran tener hijos? No, la verdad no. Lo que eso los va a inflamar es a ir en contra del plan de Dios de multiplicarse y tener hijos. Entonces tenemos que pedirle mucha misericordia al Señor, porque el plan de Dios es la familia y Dios valora a los hijos. Dios creó al hombre y a la mujer para su gloria. El hombre y la mujer iban a llevar la imagen de Dios. Y sabe que a través de la reproducción de hijos, esa imagen de Dios se iba a seguir mostrando. Cada vez que nace un niño y una niña del vientre de su madre, ¿quién se refleja? Dios. Nosotros estábamos casi que nacía Luciana. ¿Se acuerdan que les mandé un mensajito? El viernes, listo, ya va a nacer. No nació. Pero saben que había varios bebés. Bueno, había uno en especial y su papá iba con él para un lado y para el otro y lo tenía en sus bracitos, tan pequeñito. Estaba tan mechudito también, nació con mucho pelo, tan pequeñito, y el bebecito apenas se movía un poquito y uno dice, ¡qué hermosura! Se llena uno de alegría
porque Dios diseñó que su imagen se reproduciera a través de la reproducción de hijos. Los hijos muestran la gloria de Dios. El tener hijos muestra la gloria de Dios. Entonces, Dios va a llevar su gloria a este mundo a través de tener hijos. A través de tener hijos. Por eso mi objetivo principal, que es darle gloria a Dios, viene, entonces voy a tener hijos. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para multiplicar su imagen, porque si soy creyente, ese debería ser mi objetivo. Que este mundo esté lleno de la gloria de Dios. Y una de esas partes es criar hijos. Pero ya vamos a ir al Salmo. Y antes de que viniera el pecado, las familias piadosas eran el centro del plan de Dios. Y una de las primeras cosas que afectó la caída, ¿qué fue? La familia. Cuando la caída llegó y cuando ellos decidieron desobedecer a Dios, se afectó la familia. ¿Sí o no? ¿Qué has hecho, Adán? ¿Qué has hecho, Eva? Caín mata ¿a quién? A Abel. Toda la familia desafortunadamente sufrió con la caída del ser humano. El pecado entra en la vida de la familia y rompe el diseño de Dios. Y por eso es que tenemos que atacar tanto nuestro pecado. Porque si nosotros no atacamos el pecado y lo dejamos crecer y lo dejamos que se inflame, ¿a quién se va a romper? La familia, el diseño de Dios y la gloria de Dios. Y la gloria de Dios. Sí, mi hermana Marta. ¿Cómo? Bueno, hay una situación ahí, ¿no? Mi hermana Marta dice, bueno, si no hay hijos, entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, esto es lo que Dios está diciendo que se tiene que hacer. Pero cuando no hay hijos, entonces, dos opciones. No hay hijos, uno, por lo que estamos tratando, no quiero tener hijos. Entonces no hay familia, entonces la persona no está cumpliendo con el diseño y el propósito de Dios. Pero la segunda opción, ¿cuál es? Que no puede tener hijos. ¿Y eso quién lo decide? Dios. Y prácticamente el anhelo de esa familia de pronto que no quiere tener hijos es tener hijos. Ellos anhelan, ellos desean tener hijos. Ellos tienen en su objetivo que si Dios les concediera hijos, tendrían no uno, sino tendrían ¿cuántos? Los que Dios permitiera y los que Dios quisiera. Pero en este caso no pueden. Pero en su corazón sí hay un deseo de ¿qué? De agradar a Dios, de anhelar a Dios. ¿Y por qué no pueden tener hijos? La respuesta, porque así Dios lo permite, ¿cierto? En la voluntad de Dios. Entonces, eso sería como algo aparte, pero en este caso estamos hablando de aquellas personas que no quieren tener hijos, aquellas personas que no quieren tener hijos. El pecado afectó a la familia, pero siempre fue el plan de Dios que las familias estuvieran en el centro de todo este plan. ¿Recuerdan a Abraham y a Sara? Ahí, Abraham y Sara. Dice que le dio 3 promesas: una tierra donde iba a estar el pueblo de Dios, una simiente. ¿Qué significa una simiente? Hijos. Que a través de esos, y no solamente hijos, sino que a través de esos hijos, todas las familias de la tierra iban a ser ¿qué? Benditas. El plan de Dios es la familia. Es más, ¿saben que Dios no le dejó esta tarea a los líderes religiosos de la nación? Por eso es que en Deuteronomio, que es el pasaje que Matías explicaba después, en Deuteronomio la labor de criar hijos es ¿de quién? De los padres. Y él decía que específicamente la labor de criar hijos ahí, en ese pasaje, es ¿de quién? Del hombre, género masculino. Esa es la labor. Pero él no le dejó a la labor de criar hijos a la nación de Israel. Él no le dijo a los gobernantes de la nación de Israel, no le dijo que ellos eran los que tenían que criar los hijos de todos. Él se lo dijo ¿a quién? A los padres. A los padres. Ni siquiera se lo dejó a los sacerdotes del templo. Él no le dijo, sacerdotes, críen a los hijos de los otros o de todos. La labor se la dejó ¿a quién? A los padres. Por eso ahí tienen que hacer un clic, si es que todavía está esa idea implantada en su cabeza. Y es que yo los mando a la iglesia ¿para qué? Para que los eduquen espiritualmente. No.
Eso se tiene que empezar a salir de nuestra mente. La labor de criar hijos es de quién? De los padres. Si usted tiene hijos, diga mía. ¿Tiene hijos? Entonces, ¿de quién es la labor? Mía. Los que ya tienen hijos grandes, dicen, no, pero ya se fueron de la casa, todavía siguen. Porque si toman decisiones que les inflamen su ira, entonces van a seguir criándolos mal. Ya siendo grandes. Pero yo le doy gracias a Dios por mis padres. Mis padres creo que hicieron una buena labor. Yo veo que Dios fue bueno conmigo y ellos hicieron una buena labor. Y aún ahora mi papá, que está aquí, mi mamá está ahí en el hospital, está enfermita, pero aún ahora mi papá todavía me pone freno en cosas. Sí, mi papá todavía me dice, pero gordito, gordo, pero gordito, sigue haciendo su labor de que mi corazón no se vaya por la ira, sino de seguir poniéndome, ¿qué? Límites. Los muchachos dijeron, no, yo pensé que cuando ya me iba de mi casa y ya tenía mi familia, ya por fin iba a estar libre de mis papás. No, los papás son papás hasta que usted muera, o hasta que ellos mueran, Entonces, los papás tienen que tomar su responsabilidad al ver el valor que Dios le da a los hijos en su plan de hacer las cosas conforme a su voluntad. Comentarios, solamente uno, a ver, ¿y alguien quiere decir un comentario de lo que hemos hablado? Un comentario más, a ver, uno que se encontró los dos. A ver, para que se motive. Sí, Rolando, solo un comentario, no pregunta, no queja, comenta. Comentarles lo siguiente, es que cuando yo conocí a Cristo y me conocí con Adis, yo tenía la imagen de mis papás, del hogar de mis papás en ese tiempo, un hogar así como lo voy a dar el paso, un hogar donde mis papás no, o sea, en relación con nosotros, nunca hubo esa confusión padre, no hubo esa relación. Mi papá salió de la casa y se fue con otra señora hasta el día de hoy. Pero a pesar de eso, con la misericordia de Dios, con el amor de Cristo, mi imagen, por Dios, volteó esa imagen en mí. Por eso es que dije, el día que yo me case, no voy a ser como mi papá. Y con una y con otra, y tuvo más importancia. Entonces, yo dije, no, yo tengo que cambiar esa imagen con respecto a eso que yo vi en ese tiempo. Y está manejada la obra hoy en día. Es fácil, pero con la voluntad de Dios y su palabra, pues vamos a tratar de hacerlo mucho más. Vamos a tratar de hacerlo mucho más. Si la gracia de Dios nos ayuda y hay un corazón dispuesto, vamos a poder hacerlo bien. ¿Cuántos son la primera generación de creyentes? Es decir, ¿cuántos sus papás no eran creyentes? Prácticamente estamos hablando de toda la iglesia, ¿cierto? Hay culturas como la cultura en Estados Unidos, donde hay una cultura de cristianismo donde son quizás muchas generaciones de creyentes. En este caso no es nuestro caso. Soñamos, yo sería la segunda generación. Mis papás fueron salvos, nos criaron a nosotros en el temor del Señor. Ahora Analí y Tiago serían la tercera generación de creyentes. Y cuando pensamos en todo esto de la crianza de los hijos, pensamos en cómo queremos ver nuestra iglesia y la obra del Señor en 100 años, en 200 años. Cuando usted ya ¿qué? Ya no esté. ¿Quiénes van a seguir con eso? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos. Entonces hay que hacer una linda labor hoy, porque así como Rodrigo dice, mis papás no eran creyentes y no me transmitieron nada, ahora es un punto en el que uno dice, esa ya no es mi situación. Ya ahora ustedes sí son ¿qué? Creyentes, y ahora sí ya pueden transmitir a sus hijos de una manera fiel, todo este... Salmo 78, vamos al Salmo 78. 78.
Uno de los salmos. Dice 78.1. Yo voy a leer uno y ustedes leen dos y así vamos leyendo hasta que paremos. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros, ¿qué dice? Padres nos las contaron. Las cosas que Dios hizo, ¿qué vamos a hacer? No las vamos a ¿qué? A encubrir, no las vamos a guardar. Lo que vamos a hacer es ¿qué? Contarlas. ¿A quiénes? A las generaciones venideras. ¿Cuál es su generación venidera? Sus hijos. Ellos son la generación venidera. Usted un día no va a estar. Y sus nietos. Entonces, las alabanzas de Jehová y su potencia. Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus... ¿A quién le mandó? A los padres. No fue a los vecinos, no fue a los gobernantes, fue a los padres. Que las notificasen a sus hijos. 6. Muy mal, no entendí nada. Otra vez, vamos. Espero que así no estén trabajando en equipo en familia. Otra vez, ¿saben cuál es la clave de leer juntos? Siempre hay una voz que es más fuerte, entonces intente pegarse a esa voz. No intente usted ser la voz fuerte, porque de pronto usted no es la voz fuerte, pero intente pegarse a esa voz y cuando uno se pega a alguien, ahí todos podemos ir juntos. Versículo 6. Para que lo sepa. Tenemos que seguir trabajando. Sepa la generación venidera de los hijos que nacerán y los que se levantarán los cuentos de sus hijos. Versículo 7. A fin de que pongan en Dios su qué, su confianza, no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus. Miren, lo que nos cuenta esto de la nación de Israel y cómo Dios diseñó a la familia es que Dios va a traer salvación al mundo entero a través de padres fieles. Dios va a traer salvación al mundo entero a través de ¿qué? De padres. Tremendo, tremendo. Porque yo pensaba antes que esa labor era del pastor. Yo pensaba antes que eso era de los miembros de la iglesia. No. La labor de salvación viene a través de ¿quiénes? De los padres al transmitir a sus hijos a las generaciones venideras. ¿Cómo Dios planeó y de qué manera está obrando para que las generaciones lo amen a Dios? ¿Vieron el objetivo? Miren el versículo 7 otra vez. Versículo 7. Dice, a fin de que ¿qué? De que pongan en Dios su confianza. ¿Cuál es el objetivo de la crianza? Que pongan en Dios su confianza. ¿Cuál es el objetivo que tiene usted como padre? Que pongan en Dios su confianza. ¿Cuál es el objetivo que tiene como madre? Que pongan en Dios su confianza. Eso es lo que tiene en primer lugar en la crianza de los hijos. El primer objetivo es que los hijos pongan en Dios su qué. Que sus hijos teman a Dios, que sus hijos honren a Dios, que sus hijos sirvan a Dios, que todo lo que sus hijos son puedan dar gloria a Dios y puedan ser utilizados para la gloria de Dios. Si él va a ser un futbolista, digamos,
que ese hijo que es un futbolista tema ¿a quién? A Dios, que respete a Dios, que honre a Dios, que reverencie a Dios. De pronto ese hijo va a llegar a lugares donde usted nunca va a llegar, por eso es una flecha. Matías decía, mi mamá oraba por la selva, y ella quizás de pronto este año que viene pueda ir, pero tiene un Parkinson degenerativo que va aumentando y puede ser que vaya o puede ser que no vaya. Pero ella oraba constantemente por la selva. Ella nunca fue, pero ¿sabe quién sí fue? Su hijo. Y su hijo fue como esa flecha que ella botó a la selva para que estos hombres de la selva y estas iglesias se pudieran fortalecer. Por eso son flechas, porque puede ser que lleguen a lugares donde usted nunca va a llegar. Puede ser que su hijo haga cosas y Dios le permita hacer cosas que usted nunca va a poder hacer, nunca en la vida. Pero su objetivo en primer lugar es que ellos teman a Dios, honren a Dios, glorifiquen a Dios. Ese es su principal objetivo para que usted pueda hacer de gloria para Dios en el tema de la crianza de los hijos. Dios va a traer la salvación del mundo a través de que los padres transfieran esos principios a sus hijos y lleven las verdades a las futuras generaciones. Entonces, la iglesia va a ser de trascendencia en este mundo si hay padres y hogares fieles que críen a sus hijos. Que críen a sus hijos. Miren, la tarea no es tener hijos, la tarea es criar hijos. Criar hijos y tener hijos. A criar hijos hay una diferencia enorme. No es tener hijos por tener hijos, es criar hijos para que esos hijos puedan ser de gloria y honra para Dios. ¿Para qué quieren? Pregunta, escuchamos a dos padres. ¿Para qué quieren que sus hijos teman a Dios? Vivan para Dios, ¿para qué? Hermanos, dice que debe ser con los hijos es que debe obedecer a Dios para que no caigan en los errores que nosotros cometimos, los mismos pecados que cometimos en la vida, las mismas cosas que nos alejaron también de Dios, que por su misericordia nos tiene la. gracias, mi hermano. Que por su misericordia ellos puedan vivir vidas diferentes. Muchos de los que están acá, yo digo gracias a Dios, no sufrí, no viví tantas situaciones que viven algunos, y creo que mucho de eso fue por la de mis papás, porque ellos estorbaron mi pecado todo el tiempo. Entonces, les conté la situación hasta que yo quería ir a un Halloween para una fiesta. ¿Les conté? Sí, yo les he contado eso. Me fui para Halloween, o quería irme para Halloween para una fiesta con mis amigos. Mis papás dijeron, no, tú eres un hijo de Dios, allá no tienes nada que hacer. No. ¡Ah! La rebeldía, sí, la rebeldía esa. No. Y ya, ese es un hogar creyente, nosotros somos cristianos, allá no tienes nada que hacer. Llegué a mi cuarto llorando. Le pegué un puño a la pared. La pared ganó, por las dudas, para los muchachos cuando tengan esas ideas locas. La pared ganó, me dolió la mano. Yo quería botarme por la ventana. Vivíamos en un segundo piso, ya lo había hecho varias veces por situaciones que se quedaban allá. Entonces yo quería botarme por la ventana, y me boto por la ventana y me voy, me escapo y me voy para allá. Y bueno, y después que, listo, voy allá, de pronto mis papás llegan allá, no sé, y después que, lloré, y me quedo dormido. Pero mis papás tomaron la responsabilidad de criar hijos, y eso implicaba estorbar su pecado, y eso implicaba poner límites. Porque los hijos son muy valiosos para Dios. ¿Estamos criando hijos para Dios y su reino? ¿O estamos criando hijos para Satanás y su reino? Y no hay dos opciones. O es Dios y su reino, o es Satanás y su reino. Pero si no vemos
vemos a los hijos con el valor que Dios nos ve, con este plan y propósito que tiene para las generaciones venideras que lleven su gloria, entonces no va a pasar mucho. Si usted ve a sus hijos como un estorbo, siendo padres creyentes, si usted ve a sus hijos como alguien que le está quitando, le está frenando sus sueños y deseos, si usted ve a sus hijos como aquel que le está quitando la posibilidad de que usted gaste más cosas, sus deseos egoístas, si usted ve a sus hijos de todas esas formas, va a ser difícil que usted tome esto en serio. Esto en serio. Y ahí tendría que entonces empezar a analizar dos cosas. Si la palabra y usted hace como si nada estuviera pasando y como si nadie estuviera hablando, tiene que revisar su salvación y su corazón, porque el que es hijo de Dios va a anhelar hacer la voluntad de Dios, aunque cuesta. Y si de pronto es un corazón que de pronto está tan enfocado en el pecado y en el egoísmo en este momento, que necesita despertarse, ir al Señor en arrepentimiento y confesión de pecado, hágalo. Pero no va a poder hacer la labor de padre si no empieza viendo el valor que tiene con sus hijos, el valor que Dios le ha dado a esos hijos y la oportunidad que usted tiene en sus hijos de transmitirles las verdades de la palabra de Dios para que Él vaya y discipule a las naciones. Entonces, ¿cómo está viendo a sus hijos? ¿Cuál es el valor que le está dando a sus hijos? Y cuando usted ve a sus hijos con el valor que Dios le da, va a hacer todo lo que sea necesario para cumplir con ese objetivo, de una manera fiel. Padres fieles y hogares fieles están en el centro de la voluntad de Dios.